Scali, ¿Qué pasa? ¿te puedes creer que todavía no he conseguido borrar el disco de U2? Ese que nos metió Bono a la fuerza en el iPhone a todos. A todos los que tenéis iPhone. Sí, me he cambiado de iPhone y ha vuelto a aparecer el disco ahí. Ajá. Siempre vuelve a aparecer, es como un ex de estos que no te dejan nunca en paz. A ver, así es fácil ser superventas también. Hombre, pero es que de verdad, yo no sé la de veces que he borrado ese disco y vuelve a aparecer. Por favor, Bono, déjalo ya, tío. Claro, yo creo que es un poco el karma que os castiga por tener iPhones e ir de guays. Pero que no, yo no voy de guay por tener iPhone, tío. Pero yo, o sea, nadie merece eso. Es que me hace mucha gracia, ¿no? Que en su cabeza sería como, ¡buah! ¡Qué guay! Claro, tienes un disco gratis de U2. Ya, pero es que no lo quiero. O sea, es que ahora mismo estoy en el punto en el que pagaría para que alguien me lo quitara. Para siempre. La verdad es que es digno de estudio y dentro de un futuro, dentro de 100 años o 200, será muy curioso estudiar cómo Apple conseguía fidelizar tanto a su gente haciendo cosas como cargadores que se rompen enseguida y discos de U2 perennes. Claro, pero es que además, claro, de repente subo al coche, sincronizo para escuchar música y antes que me dé tiempo a elegir, lo primero que suena es el disco de U2. Yeah. O sea, es que no paro de escuchar el disco de U2 a la fuerza y de verdad yo creo que quizá... Yo este tema creo que se podría llevar a algún tema del Tribunal de la Haya, algo de derechos humanos o algo, porque yo estoy hasta el coño ya. Yo no puedo más. Claro, la movida es que está como que no se puede sincronizar para que no esté. Yo lo quito, pero luego te cambias de iPhone o actualizas el sistema. Yo no lo sé, pero yo sé que lo borro y el disco sigue ahí. El iPhone te dice, ha habido un error y no encontramos el disco de U2. Nos lo vamos a descargar otra vez y así lo puedes tener. No te preocupes. No te preocupes. Y de verdad yo pagaría, iría a la tienda de Apple y les daría a lo mejor 50 euros para que ese disco, si alguien me garantiza que nunca más va a estar ahí. Pero en tu portátil lo tendrás también, seguramente. Seguro. Claro, porque en todo. Te está ocupando 1 giga ahí. Qué asco, de verdad. Por favor, Bono, déjame en paz. Pero además es un disco nuevo, además era uno disco de los de mierda, pues si no me interesan los buenos discos de U2 me va a interesar este. Es horrible. Ya, no mola. Este es el futuro que nos... El futuro que nos espera es escuchar a U2 a la fuerza. Queríamos coches voladores y tenemos discos gratuitos de U2 en nuestros móviles. móviles. Queremos. Joder, pues qué asco. Pues ya estaría. Bienvenidos a Todo Mal. Cosas que no. Que no, coño, que no. ¿Qué traes? Mira, odio mucho una costumbre que hay en nuestra sociedad y creo que en la mayoría de sociedades, que está muy mal visto que tú te líes con las ex de tus amigos o los ex de tus amigos. Uy. No me ha pasado recientemente, desgraciadamente. No, digo, a ver. Igual tú no estás de acuerdo conmigo. Yo jamás lo he hecho. ¿Jamás lo has hecho? O sea, ¿tienes una opinión respecto a esta contraria a la mía? Puede ser. A ver, seguramente sea algo intermedio, ¿eh? Porque tampoco es que sea... Bueno, a ver, o sea, los ex se respetan. Depende. Pero yo pienso que en principio sí. Quiero decir, no me hace falta ir. Hay muchos tíos. Entonces, como no me hace falta irme a por los ex de nadie, pues prefiero dejarlos estar. Ajá. Otra cosa, por ejemplo, yo tengo amigas que se han liado con mis ex y no me molesta en absoluto. Sí. Porque mis relaciones con mis ex son buenas, son de amistad, por tanto, perfecto. Pero quiero escuchar tu tesis. No, mi tesis es el hecho de que esté como prohibido, o sea, el hecho de que tú tienes amigos y que salen con chicas, que esas chicas son amigas tuyas también, y el hecho de que corten, ya tú no puedes tocar siquiera a esta chica en ningún momento a lo largo de la historia. Claro. A ver, yo creo que hay... O sea, yo entiendo que son dos cosas distintas. Está feo que tú te líes con ella el mes después. O sea, yo entiendo que tú tienes que respetar un duelo, lo que sea. Yo creo que es que también se afronta de manera diferente entre tíos que entre tías. Quiero decir, yo creo que los tíos de alguna manera creen que cuando una tía ha sido su novia queda marcada para siempre. Efectivamente. Y entonces es un tema como más de propiedad.
En cambio, las tías normalmente respetamos el dolor. Si mi amiga sigue enamorada de su ex, jamás me acercaré a ese ex. O si ese ex ha tratado a mi amiga como una mierda, pues no me acerco porque no me interesa, porque ya sé que en el TripAdvisor interno que tenemos de tíos, que esto existe y es bueno que lo sepáis, tiene mala puntuación. Pero creo que los tíos, lo que dices de que perdura a lo largo de la historia, es porque de alguna manera esa fue mía y ya no puede... Claro, yo me refiero a este punto. Obviamente está mal el hecho de que haya un duelo y tú digas, me la suda y a mí me apetece liarme con esta tía y aunque sea su ex, me la suda. No, o sea, estoy hablando de esta marca, pero es que incluso ya no estamos hablando de ex, es que yo me he liado con esta tía, ya está. Ya. Me he encontrado con situaciones así de decir, hostia, a este pavo le molestaría que esta tía con la que estuvo liado 3 meses... Ya, pero yo creo que porque es un rollo como entre de ego masculino, porque es eso, yo he visto casos de tíos que están felizmente casados ya y siguen sin tolerar que sus amigos se acerquen a sus ex. A eso me refiero. Claro, eso me parece un tema asqueroso. Yo lo que sí que creo es que hay que respetar y pues ciertas... Sí, estoy de acuerdo. Ciertas cosas. Yo personalmente pues no me liaría con los ex de una amiga en principio porque pues mira, no me ha hecho falta. O sea, no me he visto nunca en la situación porque de alguna manera es como que ahí no entro. Además, he de añadir que tengo como la sensación de que hay tíos donde sí que se les permite porque hay tíos que están como más... O sea, se les atribuye más la condición de... va a dar mucho asco lo que voy a decir, pero de Casanova, ¿no? O sea, de tío que liga mucho, que folla mucho, que siempre está... Como que es su personalidad, ¿no? Claro. Ya, míralo, ya está por ahí. Ya está... Como que se le tolera todo, porque a mí me ha pasado, con una persona en concreto, me ha pasado una cosa y la opuesta. Notar que a él le pueda molestar que yo me acerque a una con la que él ha estado liado. Pero tus ex para él son... Y bueno, se las ha follado sin ningún problema, a todas. A todas. Y él ni planteárselo. Y creo que esto pasa también. O sea, es como que el líder de la manada, de alguna forma, tiene permitido todo esto. Claro, yo creo que es que además me recuerda mucho a estas movidas que hacen los animales, ¿no? Como que se quedan un grupo de hembras. Claro, es muy tribal, toda esta movida es muy horrible, sí. Vale. Bueno, yo por decir algo un poquito menos profundo y tal, el adjetivo cañero. Pero vamos a ver, pero que hay gente que sigue diciendo que algo es cañero, pero se puede ser más viejo. Es de ser viejo. O sea, cañero ya no es nada. Quiero decir, la música cañera es música de viejos. Esa ropa cañera significa que, o sea, deja, por favor, no hay nada cañero que sea digno. Dejad de decir que algo es cañero. Yo me acuerdo que hacia el año 2000 pusieron en la RAE, añadieron la expresión pasarlo cañón. Que es una cosa que nosotros, que tenemos casi 40, jamás utilizamos. Nunca llegamos a usarla. Claro, es posible que cañero lo hayan metido ahora en la RAE. Ahora que ya no nos hace falta. Ahora que nos hace falta. Ahora que pues entonces, por favor. Junto a Cederrón. Junto a Cederrón. Cederrón, literal, está en la RAE. Sí, Cederrón. Pues por favor, dejad de decir cañero. Es que me da mucho cringe. Normal, es normal. Vale, yo tengo una cosa en contra de una tendencia que estamos viendo a nuestro alrededor, que es este boom de los grupos musicales que se reinventan para poder tocar delante de niños. O sea, son como grupos infantiles. Todo tiene un comienzo, obviamente. Yo creo que aquí donde vivimos, en Valencia, aunque siempre ha habido grupos musicales y para niños y tal, sí que fue muy interesante. Hay una burbuja ahora. Hay una burbuja. Estoy comiendo, ¿eh? Yo también estoy comiendo. Els Ramonets fueron unos que empezaron, bueno, supongo que empezaron a meter pues rock and roll para niños y tal. De hecho, creo que tú colaboraste con ellos, si no me equivoco. Grabé coros de y está muy guay, pero es que ahora está infestado hasta el punto en que hay Beatles para niños y The Cure para niños. Madre mía, ¿qué quieres? ¿Que tu hijo se pegue un tiro? The Cure para niños. Claro, porque hay un grupo de versiones de The Cure
que con todo respeto para ellos, o sea, quiero decir, yo no me meto con ellos en tal, pero realmente, claro, como tienes un grupo de versiones para The Cure, coges y haces un grupo de Cure para niños. ¡Ole tus cojones! Claro, ¡ole tus huevos! No tengo que cambiar nada, lo único que tengo que ponerme una peluca graciosa de color verde y ya está, y voy tirando. Ya, yo sabes que tuve un grupo que hicimos también eso, porque al final hay que trabajar. Claro. Pero pues te digo que no pasa nada, que podemos rajar de ello y haberlo hecho y no tiene nada que ver, esto no es una ofensa para nadie. Pero sí que es verdad, a mí por ejemplo una cosa que me llama mucho la atención, esto no va a ser una sorpresa para nadie que yo diga esto, que es que la gente se monte grupos para niños que sean todo tíos y lo vean tan normal. Ya. A mí no me parece, sí. o sea, a mí no me parece bien. A mí esto no me parece que debería ser ni legal. Ya. Si tú vas a hacer música para niños, porque encima van de que transmiten valores y no sé qué, pues lo mínimo que deberían haber es en tu grupo, por lo menos, 2 o 3 mujeres. Y luego un señor, si quieres. ¿Sabes? Una cuota. Pero grupo o todo de tías o mixto. Pero esto de que se hagan 4 señores a seguir perpetuando que la música la hacen tíos mientras canto canciones sobre la igualdad, pues os podéis ir a la mierda. Así te lo digo. Es que no puedo. Que se vayan a la mierda. Sí. Y bueno, y para acabar, diré que me parece terrorífico que sea tan fácil borrar el disco de arranque de un ordenador, porque a mí me costó un segundo, pero en cambio para cambiarme el avatar de Netflix de un dibujito de una niña a un mono tití he tenido que confirmar 16 veces que estoy segura de que lo quiero cambiar. O sea, entonces vamos a ver, podemos adecuar ese tipo de... Pero estás seguro a la gravedad. ¿Quieres borrar esto? Y yo sí, a tomar por culo el disco de arranque. Me he cargado el ordenador. Me costó un segundo. Pero para ponerme un mono titi en Netflix, de verdad. Seguro, de verdad, el cambio va a ser definitivo. Es que sí, que quiero el mono, joder. Quiero el puto mono, Quiero el puto mono. Pues ya está, por favor, Netflix. Un poquito de mesura. Bueno, Netflix y en general sí. Todos los cambios, o sea, que todo vaya en consonancia a la gravedad del cambio. Y si el disco de arranque se llama disco F, joder, llamadlo disco de arranque porque yo no sé qué cojones es. Disco de arranque, entre paréntesis, no borrar. No borrar, claro, porque es que... Bueno, un horror. Que por cierto vino Tol, que es el bajista de Ramones, a ponerme el disco de arranque. A ponerte el disco de arranque. O sea que bueno, le voy a perdonar que sean todos tíos. Muchas porque gracias, arreglan Tol. mis desgracias. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. Querido Escaliburcio, una epidemia asola nuestra generación, o sea, otra, ¿vale? Quiero decir, una verdadera amenaza para las relaciones interpersonales de toda índole, una plaga, un azote, un drama, un problema que tenemos que afrontar, una moda afectiva que está mermando nuestras parejas, nuestras amistades y nuestra intimidad. Uy. Hoy, queridos oyentes de Todo Mal, vengo a hablaros del ghosting. Vaya, gran concepto el ghosting. Pues sí, porque es que entre mis amigas no se habla de otra cosa. El ghosting por aquí, el ghosting por allá. Parece ser que está instaurándose entre la juventud y no tan juventud esta asquerosa práctica que consiste en desaparecer de la noche a la mañana sin decir ni pío. Matches que desaparecen, bloqueos inesperados, WhatsApps que quedan en visto durante meses, llamadas que no son respondidas, stories que dejan de ser visualizados, likes que nunca llegan y amores que no se rompen, sino que como una de esas plantas que todos compramos en el confinamiento, se nos mueren de puro ignorarles. Se nos gasta el amor, Escaliburcio, no de tanto usarlo, sino más bien de todo lo contrario. Por no usarlo, por no afrontar sus heridas, por darle la espalda, por fingir que no hay cenizas donde alguna vez hubo fuego. Por, y me dejo ya de metáforas baratas, ser unos auténticos gilipollas inmaduros e irresponsables que no son capaces de dar la cara. De esgrimir un motivo, de ofrecer una explicación a quien abandonamos para que con ella cosa su corazón y salga adelante. No, ahora ofrecemos incertidumbre, dudas, enigmas, la nada. Ahora te dejan y no sabes ni por qué, ni siquiera exactamente cuándo. Te abandonan en un descampado de silencio y preguntas que cuesta 1 trillón de veces más de atravesar que la más dañina de las razones. El peor de los motivos, Escaliburcio, es mejor que el silencio. Efectivamente. Yo prefiero que me dejen diciéndome: no puedo soportarte ni un minuto más, engreída, pedante, viejoven y mocatriz de medio pelo, a que desaparezcan sin más. Amén.
Pero si hasta Charlize Theron se lo hizo la rata cobarde de Sean Penn, pues ¿cómo no nos lo van a hacer a nosotras, Excaliburcio? Pregunto. Sean Penn, ¿en serio? De verdad. Sean Penn. Por favor, a Charlize Theron. Hay que ser rata. Hay que ser rata. Y ojo, porque el ghosting no se circunscribe únicamente a las relaciones sexoafectivas. Que a mí Excaliburcio me lo hizo una ahora ex amiga, supongo, digo yo. No sé, que igual es que ha estado muy liada estos 2 años. Esta persona desapareció de la noche a la mañana y yo sigo sin saber qué hice, qué fue lo que la apartó de mí. Esa incertidumbre es la cosa más dañina, más cruel y malévola que nadie puede regalarte, porque te deja sola ante tus miedos, tus inseguridades, tus traumas que uno a uno desfilan delante de ti, te miran a los ojos y te dicen, eres la peor persona de este planeta. Porque los motivos que alguien te da para dejarte, siempre puedes volverlos en contra de quien te dejó y salir victoriosa de la ruptura tras un periodo de latencia y canciones de Lana del Rey. Pero la incertidumbre no. Esa se alía con todo el temor que habita en ti y de repente estás reviviendo cuando una niña te pegó en la guardería, cuando tu mejor amiga del colegio se fue con esa otra que llegó nueva y era más popular que tú, cuando un señor te insultó en un foro de internet, cuando alguien dijo que las tías como tú se quedan solas, cuando te dejó un novio que te había jurado que siempre estaría contigo, cuando Britney se rapó la cabeza, cuando Amaya Montero fue insultada por Malú, cuando Jennifer Aniston fue engañada por Brad Pitt. Esa inseguridad universal, transversal a todos los humanos, que nos atraviesa y nos conecta a todos en una especie de 100 pies humano emocional en el que todos nos tragamos la mierda del que nos precede y soltamos la nuestra sobre el que viene detrás, creando una espiral de inestabilidad, ansiedad y pánico a la soledad que nos recorre como especie, que nos hace sentir como una jodida basura y que se perpetúa con cada puto ghosting, con cada adulto que no afronta la responsabilidad afectiva que tácitamente contraemos con alguien que nos abre su corazón, su casa o sus putas piernas. Me has dejado sin palabras, Monty Peiró. Pues no ha acabado, porque acabado. Ahora, como por lo visto no éramos bastante lamentables, tenemos un nuevo término, que es el orbiting. Orbiting. El orbiting, que significa que pasan de tu cara, pero te dan un like de vez en cuando, como una tortura siniestra que consistiera en matarte de hambre para darte un día al mes un bocadillo que te reviva lo bastante para que no te mueras, pero que jamás te sacie. Hostia, eso lo conozco. El orbiting es real, ¿eh? Y es muy chungo. Y una cosa os voy a decir. Hacer esto es de ser una rata cobarde y egocéntrica. Podéis dejar a quien queráis, pero dad la puta cara y explicad por qué. Haceos cargo de vuestras responsabilidades afectivas, que dejar bien dejado también es cuidar. Y Coño, vosotras, claro. queridas, sois fantásticas y no tenéis nada de malo. Si os hacen ghosting, no es vuestra culpa, no hay nada malo en vosotras, no os sintáis mal. Alguien tan estúpido y tan sumamente egoísta no merece que gastéis vuestro dinero en psicoanalistas y ansiolíticos, sino en cenar por ahí en los sitios más guays con gente a vuestra altura emocional. Ghosters y orbiters del mundo. Yo os maldigo que os jodan a todos. ¡Bravo! ¡Bravo! Pues ya está ya. Estoy aplaudiendo, pero no. Pero no se oye. No se oye. Te pongo unos aplausos de mentira. ¿Qué te Así. parece? Estoy impresionado. Me he sentido muy identificado con todo lo que has dicho. ¿Verdad? Pero Sí. es que ya está bien. O sea, es que el ghosting es la verdadera plaga. Es que lo del COVID es realmente lo de menos. El ghosting es efectivamente un reflejo de esto que los boomers les gusta poner tanto en el grito en el cielo de la civilización se va a la mierda, el individualismo y no sé qué, pero hasta cierto punto tienen algo de razón en el sentido que, bueno, ahora es tan fácil conocer a gente que es mucho más fácil dejar de conocerla y la gente pues ya no se toma la molestia de romper, porque es tan incómodo romper que... Hombre, ya, pero es que de verdad, y encima, claro, como si a ti te lo hacen, solo hace que alimentar tus inseguridades y tus mierdas, y eso te convierte en una persona con pánico a las relaciones que va a acabar haciendo lo mismo. Sí. Por eso este 100 pies humano emocional creo que es un concepto que necesitábamos. Efectivamente, unos se van pegando a otros, es decir, claro. los que sufren ghosting son los que hacen ghosting a otros. No necesariamente. No necesariamente, porque a mí me lo han hecho y yo jamás lo voy a hacer porque me parece que es de ser una rata. Pero sí que soy consciente de que hay gente que se queja del ghosting, que me ha podido hacer ghosting a mí o le voy a hacer ghosting a otros. O sea, es rollo, a ver, aquí todos estamos un poco haciéndonos la cama los unos a los otros. Claro, y de verdad a mí esto me parece terrible porque es que no hay nada peor que la incertidumbre y que el silencio. Si a mí me tienen que dejar y decirme, mira, te dejo porque es que me pareces peor que Hitler.
Yo la verdad es Yo que eso lo supero. habría agradecido tantas veces tío, no quiero saber nada de ti porque te canta el aliento. Claro, es que eso es mejor que eres no te digan nada. gilipollas, o sea, la tienes pequeñísima, no sé, cualquier cosa habría sido mejor sí. que algunas cosas de las que he vivido. Claro, y yo creo que cuando estás dejando a alguien que no te ha hecho en principio nada malo, o sea, que no es un maltratador ni una desgraciada yo qué sé, pues tío, da la cara y da los motivos. Y si crees que los motivos son demasiado hirientes, pues haces como se ha hecho toda la vida. Te inventas algo, le sueltas un no eres tú, soy yo, o es que ahora no es el momento para tal, o lo que tú quieras. Pero la gente tiene derecho a poder rehacer sus vidas sabiendo por qué la dejan. La gente no tiene la obligación de liarse con nadie, pero también la gente tiene derecho a que su prioridad sea liarse con alguien o tener un amor. Claro. Es decir, tú tienes que respetar también si una persona notas que su prioridad es tener una relación, en principio contigo, es en parte tu responsabilidad. O sea, yo estoy poniéndolo en el amor, pero que podría ser en la amistad perfectamente. Tú tienes la obligación o un poco el deber moral de decirle a esta persona, como tú estás muy interesada en tener una relación conmigo y yo no, te tengo que poner un muro delante, claro, que sepas perfectamente que por aquí no puedes pasar, claro, para que tú puedas iniciar un camino por otro sitio. Claro. Pero si tú no pones ese muro... Totalmente, y además yo necesito saber el día en el que una persona me deja a mí. Claro. Para mí eso es importante. Por lo que sea, para mí es importante. Que bueno, que eso a mí no me ha pasado. A mí no me suele dejar la gente, también es verdad. Pero no, es broma. O sea, no es broma, pero que no quiero vacilar esto. Pero has vacilado, lo has hecho. Pero me refiero que creo que es importante porque, claro, si te hacen ghosting, tú no sabes cuándo te han dejado. Es que no tienes ni siquiera una puta fecha a la que agarrarte para sacar tus cuentas y decir, bueno, pues ya hace 3 meses que este gilipollas me dejó, pues yo hoy salgo a la calle y me voy a follar a alguien. Claro que por sí. joder. Claro que sí. Aunque sea por joder. Entonces, claro, a ti te dejan y tú no sabes cuándo ha empezado el ghosting. ¿Sabes? Es que ni siquiera... Es que me parece... De verdad, esto es... Bueno, yo recuerdo que a mí una novia que tuve hace mucho tiempo me dejó... Y, o sea, me hizo ghosting. Es verdad, a ti te hicieron ghosting. Éramos pareja y de la noche a la mañana dejó de contestarme, dejó todo. De vez en cuando orbitaba en el sentido que a veces me respondía algún SMS, porque entonces no había WhatsApp. Y un año después, cuando esta persona volvió a aparecer porque estaba de baja en el trabajo y aprovechó la baja para pasar de mí, cuando no le quedó... la baja de ti también. Sí, algo así. Y cuando volvió de la baja, después de un año, porque estuvo un año de baja, volvió... Y ya no tenía otra que verme, o sea, claro, no podía evitarme porque éramos del mismo trabajo. Quedamos un día, no pudo evitarlo y me dijo, claro, cuando le pedí explicaciones me dijo, ay, no sé, como me enteré de que estabas quedando con no sé quién 4 meses después de hacerme ghosting, o sea, me echó en cara que ella dio por cerrada la relación, claro, porque yo le pregunté esto que tú estabas diciendo y de ¿cuándo diste nuestra relación por terminada? Claro, es que es muy fuerte. Y me dijo, pues yo cuando me enteré que estabas quedando con no sé quién. Ah, o sea, que 4 meses sin hablarte, pero esta persona creía que era tu novia. Sí, no, lo aprovechó, le vino de puta madre para poder tener razón. Menuda rata. Menudo bicho. Menudo bicho. Menuda rata. Bueno. Yo porque soy tope feminista, pero si no, madre mía lo que diría. Bueno, pues nada, ya está. Yo he escrito este texto que me lo he arrancado de las entrañas porque como estoy esta temporada contando mis miserias, muy bien, en vista parece. de que la gente aprueba mucho que tú cuentes las tuyas, pues digo, pues yo también tengo miserias. Pues me parece perfecto. Además ha sido un texto precioso que creo que ¿verdad? Deberíamos sacar un single y deberíamos venderlo aparte. ¿Verdad? Yo creo que me ha quedado muy sentido y quizás porque lo sigo sufriendo, porque de verdad. Vamos a maquetarlo y vamos a exportarlo, por favor. Vale, pues ya está. Actualidad cuñada.
No podemos esquivar el tema. Íbamos bien porque ya llevamos más de medio programa, pero tenemos que tocar evidentemente el tema estrella de esta semana, que es la muerte de Diego Armando Maradona. Sí, Dieguito. ¿Por qué? Dios con un 10. Dios con un 10. El barrilete cósmico. De verdad, cuando... Dicen que líbrate del día de las alabanzas, porque eso significa que estás muerto, pero líbrate también del día de los apodos. El día en que todo el mundo use tus apodos es que estás muerto. Estás muerto, ¿eh? Y bueno, pues ¿por qué? sí. Porque a todo mal nos interesa hablar de este futbolista. Bueno, tú y yo hemos tenido muchas conversaciones, porque claro, se ha muerto esta persona, se murió además el 25N... Y bueno, pues hemos asistido a este debate público que se ha tenido en torno a así, pues lo de siempre. Sí, la obra y el artista. Sí. Se puede idolatrar a un tío aunque sea un misógino y un maltratador. Incluso algunas feministas como Ana Tijoux, ¿no? Que han publicado que ellas se declaran fans de Maradona, y otras muchas feministas les han dicho que entonces ya no son feministas y les han quitado el carné. Bueno, ha habido un poquito de todo. Yo he de decir que emocionalmente, para empezar por alguna manera, emocionalmente me ha impactado muchísimo todo esto. No sé por qué, hay otros temas que me impactan menos y tal, pero este debate en concreto me ha tocado bastante. Primero porque no esperaba una reacción defensora de este personaje tan grande. O sea, yo creía que estaba asumido que este hombre era decadencia pura, era alguien que nadie querría tener en su fiesta de cumpleaños. Y de repente ha sido como muy, muy a tope. Me esperaba también que básicamente el apoyo que iba a recibir era básicamente de futboleros. Es decir, me esperaba pues lo típico, pues los futboleros de nuestro ámbito, que son unos cuantos, pues publican su mejor gol o publican esas fotos como épicas, ¿no? De Maradona. De Maradona lleno de barro. Bueno, en fin. Es que... Sí, pero hasta cierto punto lo considero, dentro de lo que no nos gusta el fútbol y lo que despreciemos el fútbol como algo relevante o algo épico, no va más allá. Es básicamente pues viva el Real Madrid o viva Maradona o viva no sé qué. Pues bien, pues guay. Lo que no me esperaba era el debate que ha surgido, que no lo han creado precisamente las feministas. Claro, a mí lo que me sorprende de ese debate es que yo he intentado exponer mi punto de vista en 300 sitios y de 300 sitios he salido discutiendo con la gente. Claro. Porque vamos a ver, nada más lejos de mi intención que negar la importancia de este señor como futbolista. Primero porque a mí el fútbol me la suda. Si tú me dices que es que este tío era la hostia con el fútbol, pues yo me lo creo, porque yo no entiendo nada de esto. No tiene nada que ver con eso. O sea, quiero decir, que este tío era la hostia jugando al fútbol está fuera de toda duda. Es que eso creo que no hay ni que debatirlo. Pues claro que sí, un futbolista importante. Ahora bien, podemos hacer lecturas un poquito más profundas de la situación y un poquito más realistas de la situación. Claro que este hombre en su país natal es un ídolo por algo que excede al fútbol, y son cosas que tienen que ver con la condición de clase, con que este hombre viene de una situación de pobreza y da de alguna manera como un faro de esperanza para su pueblo, que además se ve que le ha arrebatado títulos a otros países mucho más adinerados, incluso con los que Argentina a lo mejor tiene una relación colonial y demás. Por tanto, son como triunfos que significan mucho más que el fútbol. Yo todo eso lo entiendo, nada más lejos de mi intención que ir a decirle a nadie en Argentina lo que tiene que hacer, porque no trata de eso. Pero los señores españoles de aquí, con los que yo debato, para ellos Maradona no es ningún faro ni ningún héroe de la lucha de clases ni nada. Lo que pasa es que como se ha fumado un puro con Fidel Castro, ya es la hostia. Y todo lo demás lo relegan a esta expresión tan asquerosa que he leído esta semana 500 veces, que es tenía sus luces y sombras. Sí. Vamos a ver, luces y sombras, tú eso lo puedes decir de un cuadro de Caravaggio o de la carrera de Metallica, ¿vale? Pero no de un misógino, de un maltratador y de un pedófilo y un putero, ¿me entiendes? Aún así,
quiero decir, no se trata de obviar esto, ni se trata de que tú no puedas defenderlo como futbolista. Se trata de hacer lecturas complejas de situaciones complejas. Y esto es una cosa que no me cansaré de decir. Pero como la peña lo que le mola es poner la fotito de Maradona en un tuit que ponga a Dios le pido, no sé qué ni dicen menos, o está ahora metiendo goles en el cielo. ¿Pero qué cielo? ¿Pero qué decís, tío? Pues entonces el debate se reduce muchísimo. Pero yo creo que tenemos la obligación moral y además la gran oportunidad de aprovechar estas situaciones para aprender y para darnos cuenta de que no deberíamos tener ídolos como este señor, por muy bien que jueguen al fútbol. Tú lo puedes lamentar, claro que lo puedes lamentar, pero tienes que ponerlo en redes para que todas las mujeres que han sido maltratadas, abusadas y violadas por él o por análogos a él tengan que ver cómo, una vez más, su sufrimiento es lo de menos en esta sociedad. No te lo puedes callar. Pero si primero que está muerto no lo va a leer. Pero tan importante es para ti mostrarte al mundo como fan de Maradona que no puedes callarte la boca un 25N, además. Pregunto. Es flipante y la impotencia que se debe sentir el hecho de que constantemente, una vez más, los hombres pueden hacer lo que les sale de los cojones, claro, independiente, porque no va a afectarles luego a su legado. Claro. O sea, da una sensación de indestructibilidad. O sea, un hombre puede hacer lo que le salga. Lo que le salga de los huevos, claro. Como decía una mujer ayer en un vídeo que vi, que se llama Izaro Andrés, que decía que lamentaba todo el revuelo que había causado la muerte de Maradona, y decía, es que nos sentimos muy indefensas porque estas personas pueden violarnos perfectamente sin que pase absolutamente nada. Claro. Es lo que estáis diciendo. Claro. Todos los que estáis endiosando a este hombre estáis dejando claro que jamás os pondríais de nuestra parte, claro, sí, en el momento en que estas personas nos violasen. Claro. Jamás. Sí, porque la nunca. Misoginia, de alguna manera, está considerado como un mal menor que no opaca la carrera de nadie, como sí lo hace el ser un nazi, por ejemplo, ¿no? A mí también, por ejemplo, ya te digo, creo que falta mucha capacidad crítica. Por favor, si a ti te gusta Maradona, muy bien, pero haz una lectura realista. No digas, era la hostia, bueno, tuvo sus cositas, pero bueno, nadie es perfecto, no sé qué, y siempre poniendo esta de, bueno, fue un héroe socialista, no sé qué. Si todo esto está muy bien, pero por favor, puedes hablar claro de lo otro y entender que lo otro está bien y que no necesitamos ídolos así, claro que no. Y hablo desde aquí, insisto. Yo sé que el tema en Argentina es mucho más complejo, porque he leído a feministas argentinas hablando de esto, de lo que significó para ellas Maradona y de por qué ellas entienden que no es contradictorio. Muy bien, pues genial. Yo no soy quien ni estoy allí para hablar de eso. Yo hablo de aquí, de tíos de aquí que se llaman feministas a sí mismos y que me han llenado el muro estos días de alegatos en defensa de Maradona. Sí. Y luego está el tema de, es que claro, si nos ponemos así, ya no vamos a poder adorar a ningún hombre. Pues mira, te digo una cosa, llevas toda tu puta vida sin adorar a ninguna mujer, sin sentir admiración por ninguna mujer y no pasa nada. Pero ahora no podéis vivir sin tener ídolos que son misóginos, violadores, pederastas y maltratadores, ¿no? Pues os digo una cosa, kill your idols, cariños, kill your idols, que mejor os irá, porque a lo mejor todo esto nos puede servir para precisamente plantearnos a quién estamos adorando, qué ponemos en la balanza cuando hablamos de idolatrar y si de verdad tiene sentido en esta sociedad que queremos crear, al menos yo, feminista e inclusiva, si tiene sentido adorar a un maltratador. Luego, el tema del contexto. Es que es otro contexto. Perfecto. Muy bien, yo no estoy hablando de ese contexto, hablo de ahora, aquí, claro. Ahora, en este contexto, tenemos la posibilidad de hacer lecturas de género para aprender algo. Pero no, pues se prefiere escudarse en que Maradona hizo el mal en los años 80, pero en los que años en los años 90. 80 igual pegar mujeres ya estaba mal, ¿eh? Ya estaba mal. Yo que tengo uso de razón ya en los 80, creo que estaba mal siempre ha estado mal. Claro, otra cosa es que no tuviera o sea, no tuviera desafortunadamente la aprobación que tiene hoy en día estar en contra de la violencia de género. Pero sí, vamos a ver, que ya estaba mal, que no es, que Maradona no es de la Edad Media, ¿vale? A mí otra cosa que me llama mucho la atención de todo este debate que se ha generado es lo que comentaba al principio de que no han sido, y no considero, y creo que es un tema importante, que no han sido precisamente las feministas las que han iniciado el debate. Me explico. Muere Maradona, la gente le rinde homenaje, las feministas dicen, pues este pavo es
un asco de persona y no merece homenaje alguno, no hay debate. Es decir, para las feministas este hombre no merece nada. El debate lo crea los hombres de izquierdas españoles en este caso, como tú bien has dicho, no nos vamos a meter en el tema argentino, y los que insisten para justificar que ellos puedan rendirle homenaje a este señor, necesitan crear un debate. ¿Y qué debate se crea? Se crea que, pues eso, hay que separar la obra del artista, en este caso artista, futbolista. Hombre, para ellos es un artista, ¿eh? Para ellos es un para artista, ellos es mejor que Goya. Dice, pero a ver, no generes debates, no tal. Tu excusa es que te sientes culpable porque estás endiosando a una persona. Porque en el fondo a ti te la suda que sea un maltratador. Exacto, como a ti te la suda que sea un maltratador, pero sabes que hay gente en contra, te sientes un poco culpable porque los tíos de izquierda somos así, los tíos de izquierdas queremos ser impolutos, queremos hacer lo que nos salga de los cojones, pero que nadie os diga nada. Nadie nos diga nada. Y yo es a lo que voy. ¿Podéis tolerar el debate? O sea, quiero decir, el debate tiene que existir, porque hay cosas que se superan como sociedad y que se avanzan gracias al debate. Entonces, tú quieres poner Dieguito, no sé qué, Dios con un 10 ahí, no sé cuándo. Muy bien, pues yo voy a ir y te voy a decir que ese tío es un maltratador. Te jodes. Y te jodes. Y ya está. Y todos tenemos lo que queremos. Y todos tenemos lo que queremos. No, pero es que es verdad. Hay que también tener tolerancia al debate. Yo sé que si mañana pongo, pues una canción de un tío que es un maltratador, pues igual viene alguien y me dice, oye, ¿tú esto lo sabes que es un maltratador? Pues igual puede pasar que no lo sepa, o puede pasar que diga, sí, pero es que me gusta mucho esta canción. Ya, pues es un misógino. Pues yo me tengo que joder. O sea, quiero decir, que no pasa nada, que hay que tolerar también este debate. Y luego, volviendo un poco a lo del Kill Your Idols, que es que he leído un tuit que me ha gustado mucho al respecto, porque, vamos, creo que más certero no puede ser, ¿no? Es Patricia López, @Patti con Y, Critter con 2 T's, que dice: los que defienden la figura de futbolistas, actores, etcétera, con historial de violencia de género, porque si te pones a juzgar no te quedaría ni uno, lo que están diciendo en realidad es yes all men. Claro. O sea, porque, claro, están todos los tíos muy preocupados porque ya no van a poder idolatrar a nadie. Claro. Pues si todos vuestros ídolos son violadores o maltratadores, quizás es el momento, vuelvo a decir, de dejar de tener esos ídolos. Y si os toca no tener ninguno, pues bueno, no pasa nada. Pues no pasa nada. No lo pasa superaréis. nada. O a lo mejor os podéis hacer fans de Malala, que hasta donde yo sé no le ha hecho daño a nadie. Pero no se harán fans de Malala, no, se hacen fans de Diego Armando Maradona. Hombre, idos a tomar por culo ya. Es que es de nuevo esa contradicción tan masculina del típico padre que defiende a su hija ante todos los pretendientes que pueda tener, rollo. Pero no luego los hombres hija, no son machistas. Pero luego not all men, ¿no? Sí. Y es un all men. Yes all men. Yes ¿no? all men. Y para, si quieres, podemos zanjar el debate. Podemos zanjar, sí, con el tuit que veo que te estás preparando. Con esta que reflexión de Alicia Murillo, que es una feminista a la que yo adoro, y dice: creo que en nuestra sociedad tenemos una distorsión grande con la muerte. No hemos entendido que es un proceso natural, y la falta de percepción de la trascendencia y este materialismo imperante nos hace ver como algo heroico eso de morirse. Por eso se nos olvida de golpe todo lo malo que hace la gente en cuanto se muere. Es algo así como: vale que fue un buen futbolista, pero era un pederasta, maltratador, padre abandonador. Joder, pero se ha muerto. Morirse no tiene mérito, lo hace cualquiera a su debido tiempo. Entonces, y en el caso de este hombre menos, quiero decir, morirse no tiene ningún mérito porque básicamente es a lo que se ha dedicado después de su igual carrera. Tiene algo de mérito en que él ha puesto bastante esfuerzo en ello. Quiero decir, hay gente que se muere su sueño y al hay final... gente que se muere sin poner nada de su parte. Pero entonces, simplemente a mí lo que me apetece decir es que, por favor, dejad de decir que ser un maltratador es tener luces y sombras. No, se llama ser un maltratador. Ese es el nombre y así es como lo tenemos que decir. ¿Lo podéis idolatrar? Perfecto, pero tampoco hace falta que el día el 25N llenéis las redes de loas a un maltratador. Digo yo, a lo mejor os calláis y no pasa nada. Es que eso, y podríamos sí que acabar con ese concepto de no, volvemos a repetir como hemos dicho tantas veces, no es necesario decir nada, a veces. A veces. Si a veces algo es... Le podéis hacer un ghosting a la muerte de Maradona. Claro, si algo va a generar controversia, va a generar debate en tus redes y no sabes muy bien si sí, si no, cabe la posibilidad de que, como hay tantos millones de personas que van a publicar lo de Maradona, quizá tú puedas no hacerlo. Y ya está. Y ya está.
Gulag de Noé. Así que el Gulag de Noé otra vez. El Gulag de Noé. De nuevo. Noé, ya estás aquí otra vez. Ya estoy aquí Has otra vuelto vez. a salir del Le pueblo. he cogido el gusto. Al final te vas a empadronar en la ciudad, ¿eh? Esta vez has llegado antes. Pues a ver, en la has tenido cañada, menos problema. no me podría empadronar porque no sabría encontrar mi puta casa, así Ya. te lo digo. O sea, calle 13, calle 14, pero ¿esto qué es? Calle 13 es un grupo de música hasta donde a mí me llega, ¿sabes? Sí. Y en los pueblos se ponen nombres de santos a las calles, como debe ser, que Como algún debe día ser. habrá. Algún día habrá uno Exacto. Bueno, hoy ¿Qué traes? os voy a desvelar que, bueno, como esto se va de manos ya con la pandemia y yo estoy harta de tonterías y de socialdemocracia y errejonismo y gilipolleces. Entonces vamos a lo que vamos. Vamos. Yo creo que la única vía rupturista con el sistema capitalista es la revolución comunista. Y ya no voy a decir ni socialista, porque el socialismo está ya manchado. Totalmente. Y vamos, y muy manchado de mierda. Entonces, vamos a hablar claro. Una dictadura comunista del proletariado necesita una líder carismática, guapa, inteligente. Esa soy yo. Y en proceso de, Y en proceso de canonización. exacto, y en proceso de canonización. Entonces yo, para ser más venerable aún, para que el Papa vea que yo sé lo que me hago, pues he decidido que voy a iniciar la revolución comunista, que está Ya, a la vuelta ha de la llegado el esquina. momento. Seguro que al Papa le parece Exacto, pues a estupendo. ver, no te creas tú, que ahí en la iglesia había mucho rojo antes. A ver, el Ya. Papa dicen que tal, ¿no? De Igual. hecho, esta semana, no sé si lo habéis visto, hace unas semanas salió en la tele un cura vasco etarra, que es que, a ver, hay de todo en la viña del Señor, ¿sabes? De todo hay, de todo La hay. cuestión es... Os he traído los primeros decretos porque el Politburó está aún ahí decidiendo, ¿no? Pero para que os vayáis haciendo una idea del programa electoral, que no va a haber elecciones, también os lo digo, pero... Claro, pero bueno. Pero bueno, para que os hagáis una idea de la panacea que se nos viene encima. Vale. Veamos por dónde van a ir los tiros. Decreto primero. Se cancela el programa internacional de becas de la universidad y se sustituye por un nuevo sistema de becas de movilidad internacional mediante el cual los estudiantes van a ser enviados a Siberia. Muy bien. Basta ya de viajar a América Latina a molestar a los indígenas pidiéndoles ayahuasca y ondeando la bandera de la Pachamama con toda la cara dura de personas blancas y occidentales que sois. O sea, pero esto es que me parece un imperialismo y de una Total. cara dura que no se puede soportar. Son las becas Leonardo, ¿no? Que las vas a sustituir esas por la beca son las Siberia. becas estas que te vas a América Latina mayoritariamente. Claro, o sea, tú sí. te quieres ir a Italia a hacer el gilipollas y el europeo, pues ves, y total somos la misma mierda. Claro. Pero no, pero dejar a los pobres latinoamericanos en paz, que ya bastante han tenido con Colón, para que van allá la horda de universitarios ahora a tocarle los huevos. Sí. Los requisitos son muy básicos. Cuanto más dinero tenga tu padre y más facha seas, más probabilidades vas a tener de que te den la beca. Os vais a enseñar una lengua nueva y una cultura nueva. Ya veréis qué guay. Decreto segundo. Se impone por decreto el catalán como lengua oficial en todo el estado, a excepción de aquellos pueblos que tengan una lengua propia que no sea el castellano, es decir, Asturias, lo que sea. Ya estoy harta. O sea, Lo que para sea, empezar, el bable estoy va harta. bien. El bable va bien. Bueno, vamos a llamarle asturiano, que hay ahí un poco de polémica. El vasco, lo que sea menos el castellano. Vale. Porque estoy harta ya de hacer el ridículo. A ver qué tal se os da a vosotros hablar catalán. Ya veréis qué risa, qué acento tienes. Jaja, qué risa, ¿sabes? Y bueno, al que no le parezca bien, que ese es el principal motivo de la medida, pues que pida la independencia y que tenga por seguro que se la vamos a dar. A ver si así nos quitamos ya de encima a Madrid de una puta vez. Porque visto el éxito que tienen los referéndums en este estado imperialista y fascista, lo mejor será que lo hagamos a la inversa, a vuestra manera. Nosotros colonizamos el Estado español, como hicieron ellos con nosotros, y luego que pidan ellos la independencia, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Porque lo hemos intentado por las buenas. Por la democracia esa que les gusta tanto a ellos. Pero dado que la vía democrática no forma parte de las reglas de su juego, pues vamos a desempolvar nuestros adalides y vamos a entrar en el juego del imperialismo. Jaume I estaría súper orgulloso de mí. Totalmente.
Y El Rey León, ¿qué opinas? Lo van a hacer en catalán también, ya te lo Totalmente. digo. Es que a mí me toca muchísimo los huevos. Y aprovecho ahora que por fin ha llegado la madrileñofobia y podemos dejar salir la madrileñofobia totalmente. Yo estoy hasta los huevos de que los madrileños, ¿no has visto El Rey León? Claro, porque como sois de ahí de las provincias donde no tenéis musicales ni nada, ni protagonizan vuestros musicales los últimos triunfitos, pues sois una mierda. Pues no he visto El Rey León. No lo he visto y me da igual El Rey León. Pues no, además, musical. a partir de ahora, si lo van a querer hacer, lo van a tener que hacer en catalán. El Rey Lleo. El Rey Lleo. Y si no, por culo. por culo. Y los tiran lo blanc de toda la vida, que va muy bien. Exacto. Les Ronda ya está en Rick Valor, el musical. Hombre, ya. Y se acabó la tontería ya. Y bueno, los de Madrid que se aprieten el cinturón, que bueno, que viene curva. Ya, ya me inventaré algún decreto más, pero vamos, que se preparen. Decreto tercero. Los hijos de Miguel Bosé se van a quedar con sus maridos Nacho Palau. Los 4. Total, no vale la pena que se los quede Miguel Bosé, porque a Miguel le vamos a dar una beca a Siberia en 4 días y no se va a poder hacer cargo de los niños. Entonces, también a su amiga Ruiz de la Prada, también, que es una fascista de mierda, y si quiere, ya de paso, pues que diseñe ya los uniformes, y ya, es que me los imagino picando piedra, con un pico en un corazón, coronando el pico ahí de picar piedra, vestidos con corazones y con este, que es lo que se merecen, ¿no? ¿Queríais a Agatha Ruiz de la Prada? Pues a joderse. Así que nada, Nacho Palau, vete haciendo la idea que vas a tener que tener tú a los niños. ¿No querías niños? Pues toma. Pues vale. Decreto número 4. A partir de ahora, cada uno se hace cargo de su muerte por sobredosis de sapo. A ver, esto lo voy a medio explicar porque para quien no lo sepa, hay un sapo en México que tiene poderes mágicos. Tiene como unas glándulas que producen una sustancia que se utiliza como droga, ¿vale? El sapo Alvarius. Más información en la Sexta a la Carta, que hay un documental sobre ello. Se dice que vimos, el bufo Alvarius, ¿no? Era algo así. Sobre esto haremos un monográfico más adelante, ¿vale? Pero seguro que a todos se suena el caso de Nacho Vidal. Pues había un chaval, un chico, un señor que quería por todo y por todo hacerse el sapo. Y Nacho Vidal ya tenía cierta experiencia, ¿vale? Como gurú. Y es que además él estaba muy pesado diciéndole a la prima de Nacho Vidal que quería hacerse sapo con Nacho Vidal y que Nacho Vidal le acompañara en ese periplo total, que Nacho Vidal al final dijo, bueno, pues vale, bien. Y Nacho Vidal le dijo, vente en ayunas, o sea, no se te ocurra tomar nada de droga ni nada. Y el señor, sí, jaja, jiji, y se hizo no sé cuántas rayas la noche de antes. ¿Qué pasa? Bueno, que se murió de sapo. Y ahora tiene Nacho Vidal un marrón, que es Nacho Vidal será lo que tú quieras. Pero Nacho Vidal no tiene la culpa de que el señor ese se muriera de sapo. Así que tú te quieres hacer sapo, pues te haces sapo. Pero si lo decides tú, que no es que te lo han dado engañado ni nada, pues tú te haces cargo de tu puta muerte por sobredosis de sapo. Y se acabó. Decreto número 5. Bumburi al gulag por plagio y por gilipollas. Decreto número 6. Andrés Calamaro al psiquiátrico, que no está para ir al gulag, está para ir al médico. Que alguien se ocupe de este señor en redes, por favor, que esto es un llamamiento, es un llamado de emergencia. Es que esto no puede ser. Alguien que le quiera, sí, que le gestione las redes, por favor. Sí, es que no lo voy a mandar al gulag porque es que el pobre hombre necesita ayuda, sí. Bueno, y ya me lo he dejado para el final porque este es especialmente especial y muy importante. Decreto número 7. Se prohíbe terminalmente, y cuando digo prohibido, que los cantautores izquierdosos, asturianos, intensos y bisexuales tengan cualquier tipo de relación sexoafectiva con militantes del Partido Popular. No quiero señalar a nadie, Nacho Vegas, eres un hijo de puta. O sea... ¿Qué tiene ella que no tenga yo? O sea, dímelo a la cara. O sea, ¿qué pasa? ¿Que Cristina Rosenbing era poca mujer para ti? ¿O qué pasa? O sea, es que no entiendo nada. Estoy muy dolida. Porque, bueno, para antiguos oyentes, supongo que todos saben aquí ahora que eres una gran fan de Nacho Vegas. Bueno, quien dice fan, dice... Obsesionada un poquito. Dice que yo me querría casar con él, francamente. Sí. Un humorista que no voy a nombrar porque aquí no vamos a hacerle propaganda a nadie que no sea amigo nuestro, dijo que Nacho Vegas era el caballo de Troya de la izquierda. Pero qué caballo de Troya ni qué caballo de hostias. O sea, el único caballo que ha tenido relación con Nacho Vegas no era de Troya. Es que los troyanos no sabían ni que existía ese puto caballo. O sea, lo que Nacho Vegas es un trotskista de mierda. Es que me atraganto. Es que es un puto trotskista de mierda, ¿sabes? Es que yo aquí rompiéndome el lomo, trabajando incansablemente por la revolución comunista, y él va y se lía con Andrea Levy. Es que esto no puede ser. O sea, que va de moderna, pero lo único que es una clasista de mierda que se disfraza de modernidad
para arrasar, pues eso, con la dignidad de la clase trabajadora, que es lo que hace. O sea, la verdad es que ahí Nacho regular. Es que escúchame, es que se creen que porque José Araujo se casara y era del PP y era gay, pues ya está todo hecho. Y es como, no, tía, es que a mí me la suda ya. Es que yo lo que quiero son derechos laborales, ¿sabes? Entonces es como, ya sabemos que nos podemos acostar y casarnos con quien nos dé la gana, pero tú no, Nacho Vegas, o sea, tú no. Que queremos derechos laborales y servicios públicos, no queremos casarnos con gays y lesbianas. Es que además yo ya había pensado en él y en Amaia Montero para hacer reeditar el himno de la Unión Soviética y porque, a ver, es que el nuevo Estado comunista va a necesitar sí. Entonces yo había pensado algo así más moderno, ¿sabes? Y había pensado en Amaia Montero, que va a contar con un gran reconocimiento, y con él, pues porque para mí él era una cosa muy grande. Es que yo, es que estoy muy dolida. Entonces me he visto obligada a poner este decreto. También os digo una cosa. Si no por las buenas, pues por las malas. Esto no significa que yo no quiera casarme con él aún. O sea, yo le quiero aún y yo sigo pidiendo que me pongáis en contacto con él, por favor. O sea, alguien de toda la gente que escucha Zanodoval tiene que tener un mínimo contacto con él. Así pues es. Que me pongan en contacto ya, pero no vale, es que conozco al primo de la prima de... No, o sea, alguien tiene que conocer a Nacho Vegas, pero que te den el WhatsApp que de Nacho tampoco Vegas. Es tan famoso. No. Vamos a ver, entonces yo necesito hablar con él, ponerme en contacto, por favor, y tener por seguro que tampoco voy a ir ahí de primeras diciéndole esto que he dicho aquí, ¿sabes? Claro. Irás poco a poco. Eso se lo diré más adelante. Vale. Claro. Pero ponerme en contacto, por favor, con Nacho Vegas. El WhatsApp de Nacho Vegas, por favor. Por favor, que salga ya. No seáis... A ver qué tiene de foto de perfil. Bueno, eso nos podemos llevar un disgusto en ahí, verdad, es que he visto su Instagram y tiene alguna cosa turbia por ahí. Tiene una foto rarísima donde sale él como un selfie donde sale un señor en la cama y él medio desnudo, pero no se le ve desnudo, pero es una cosa muy rara que estoy aún investigando. Pero bueno, eso me da igual. Mientras no sea Andrea Levy, es que me da igual. Claro. Pero eso que ha hecho Nacho Vegas me está jodiendo muchísimo y estoy muy dolida porque el otro día salió el tema de Andrea Levy, que no sé si visteis el percal que montó allí con el collar precolombino, y si veis el vídeo entero hay un trozo donde se menciona a Nacho Vegas que no sé qué ella dice, que no sé quién le dice que si se ponía cariñosa en los despachos con un cantautor ¿de qué? O sea, ¿de qué? Bueno, Nacho Vegas, espero que no escuche esto, también te lo digo, porque entonces ya sí que me hace la cruz. No creo que nos escuche. No creo que nos escuche. Y si alguien conoce a Nacho Vegas, que no sea hijo de puta, de en vez de darme a mí el teléfono, darle a él el link de Todo Mal, claro, por favor. no, eso no lo hagáis. Eso no lo hagáis. He de decir que tras pasar por esta experiencia te acercas un poco más a lo que es la beatificación y a la canonización, porque uno de las características es ser mártir. Claro. La verdad es y que este mal trago que estás pasando te acerca más. La verdad es que es un martirio. Esto es un martirio. Sí. Y un milagro sería que él la consiguiera casarse conmigo, no yo con él. Exacto. ¿Sabes? A ella le gustaría, él sería como el primer damo, el primer damo de tu estado comunista. Exacto. Así que bueno, esto ya me escribís si alguien tiene noticias de Nacho Vegas, por favor. Muy Perfecto. bien. Muchas gracias, Noé, por estar aquí otra vez y nada. Y ya estaría. Y ya estaría. Y con esto hemos acabado. Yo feliz porque ha sido un bonito programa. Entonces hemos hablado de cosas muy profundas. Así es. Y nada. Y yo estoy bastante guay también porque la verdad es que no tengo hambre en este momento y eso hace que esté bien. El hecho de no tener hambre, o sueño sí que tienes un poco. Bueno, yo tengo una especie de sueño basal siempre, basal, sí. pero no tengo Cuento especialmente. Estoy bastante guay. Perfecto, pues nada, nos queda agradecer a nuestros oyentes muchísimo que nos oigan, pero más todavía a nuestros Patreons, lo recordamos porque llevamos un montón de programas sin recordarlo. Tenemos un Patreon que es una plataforma de micromecenazgo a través de la que podéis ser nuestros Medici, podéis darnos vuestro dinero en una cantidad lamentable, porque nos podéis dar desde 2 euros. 2 euros, por Quiero favor. decir que es un poco, incluso, una cosa un poco mendicante, incluso. Sí, pero bueno, no pasa nada. Patreon.com/todo mal, ahí podéis ver las recompensas que ofrecemos y tenéis material exclusivo que se queda guardado. O sea, tú te haces Patreon hoy y te beneficias de todo el material exclusivo que está ahí colgado. Efectivamente. Eso es así. De hecho, no sé si ya está subido, porque como esto está grabado... Claro, pero hay novedad, va a haber novedades. Va a haber novedades y seguramente hay un programa exclusivo nuevo para Patreon. Solo para Patreon. Y más cosas que van a venir. Y más cosas que van a venir. Así que haceos
Patreons porque es guay. Perfecto. Muchas gracias a los que ya lo sois, porque de verdad es muy guay sentir que de alguna manera podemos lejanamente profesionalizar esto, porque seguimos manejando cantidades muy ridículas. Pero no está mal, es guay. Perfecto. Y nos despedimos con una canción de Virginia Rodrigo, que es una percuautora, porque ella es percusionista y autora de sus canciones, es multiinstrumentista y es una mujer maravillosa. Qué guay. A la que adoro y admiro. Y esta canción se llama La Intrusa, y con ella nos vamos hasta la semana que viene, que tendremos más y o peor. La búsqueda incansable de la que quiera que ahora yo sea me ha llevado un largo trecho, 30 y varias primaveras, he dado varios rodeos y cambié mi recorrido con mis errores y aciertos. Aquí sigo, sin permiso ni evidencia de un gran salto en el vacío, sin certezas y sin guías, aprendiendo de camino. Y empecé de cero tantas veces que perdí la cuenta. Me voy dando a luz en esta senda, construyendo en cada huella. Soy intrusa en todos lados, y transito en las fronteras. Soy la dueña de mis pasos, y camino a mi manera. Se trafica con quimeras, se televisan los triunfos y definen éxito y fracaso los que comercian con humo y se pagan altos precios al caminar por tu cuenta. Son la libertad y la condena, dos caras de una misma moneda, y no me sirven los reflejos de recorridos ajenos. La dirección de mi marcha es adelante y desde adentro, y aunque el horizonte a veces es un arenal baldío, soy la reina de mi reino, soy dueña de mi destino. Soy intrusa en todos lados, y transito en las fronteras. Soy la